Buenas noches, mi nombre es Susan María Marmolejos, estudio Educación en Ciencias Sociales, estoy impartiendo la asignatura Historia Dominicana 1 con la facilitadora Carmen Nazario Rodríguez y le estaré hablando sobre el libro de la composición social dominicana de Juan Bosch. El autor habla sobre los fracasos que ha tenido el pueblo dominicano. No obstante, que no se toman en cuenta tanto los fracasos, sino la forma en cómo estamos viviendo. España en Europa fue descubierta en 1492 y perdió su forma económica y social. Hubieron dos pueblos, el pueblo de Castilla y el pueblo de Aragón. Cada pueblo tenía su rey. El Castilla, su reina era la reina Isabela, y el Aragón, su rey era Fernando. Pero quien más se destacó, el pueblo que más se destacó y se desarrolló fue el pueblo de Castilla. Hubieron luchas, una lucha entre Francia, Inglaterra y Holanda contra España, porque se querían desarrollar en Santo Domingo y no pudieron. Cuando llegaron los españoles a la isla, eh, España nos ayudó con lo que fue la religión, la agricultura, nos trajo lengua, perros y gallinas. El primer capítulo habla sobre el origen de las clases sociales. Aquí llegan los primeros conquistadores. Aquí llegaron los primeros conquistadores. Los primeros conquistadores castellanos procedían varias clases y sectores. Esas clases estaban en la sociedad de Castilla. La manera en que vivían los indígenas de la región fue hecha por América Vespucio. El surgimiento de la propiedad privada permitió el acceso de las peticiones y tuvo sus orígenes en el sistema de encomienda, que consistía en el repartimiento de las tierras. Si los indígenas no tenían tierra para producir, entonces ¿qué iban a producir? Los indígenas eran entregados en posición de encomienda, debían de ser protegidos, es decir, que tenían que ser protegidos y libres, pero eso no pasaba, eso no sucedía, eran explotados, eran humillados, tenían que trabajar día y noche pasando hambre para poder sobrevivir. Este, Ahora les voy a hablar sobre la aparición y la declinación de una oligarquía de azúcar. Aquí trata sobre los carros utilizados, los carros que fueron utilizados. Los esclavos dentro del proceso de producción, las obras indígenas se produjeron en las obras indígenas se produjeron varias situaciones que provocó el funcionario y propietario del gobierno español que le permitió la adquisición de esclavos. El desarrollo de la industria se continuó. En la comparación de los negros también se emplearon otros carros. Se utilizó también otro carro para mover los trapiches. Entonces, si los indígenas no tenían fuerza, no tenían agua para poder sobrevivir, entonces, ¿cómo iban a construir ganaderías y otras cosas en las tierras? Si no tenían tierra, ¿cómo iban a producir? No tenían agua para poder sobrevivir. Entonces, no podían hacer otro trabajo. Ahora les voy a hablar sobre los ingenios a los atos. De los ingenios a los atos. Aquí había mucha riqueza. Había mucha riqueza de azúcar. La población participaba en varios negocios. Las personas ricas participaban en las actividades sociales. Que no había problema con eso. El problema es que si ellos eran ricos, ellos no les importaba, ellos participaban en todo lo que era de comercio. El desarrollo de la sociedad atera. Aquí hubo mucha escasez de los mercados. Ellos descontaban a diario las reses de la oposición al contrabando. Los holandeses fueron los principales contrabandistas. Del proceso de comercio. Ahora les voy a hablar sobre la curiosa sociedad de los buscaneros.
Los buscaneros eran personas que buscaban objetos en el mar, objetos perdidos. Aquí fue una sociedad fue una sociedad que no tenía privacidad, es decir, no tenía dominio en lo que, en lo que se hacía. Los buscaneros murieron en la isla de Santo Domingo, murieron y sobrevivieron en esa isla. La colonia francesa de Saint-Domingue comenzó a formarse a partir del 1665, fue ocupando debido a la debilidad española, se defiende en Estados Unidos. Al formar la colonia de Saint-Domingue, era la madre de Haití. Tendría grandes influencias en la evaluación de la sociedad de los dominicanos. El siglo de la miseria se debió a la sobrepoblación que había en la española y a las diversas epidemias y enfermedades que surgieron en ese entonces. La miseria inició en el siglo XVII, pero tuvo un trayecto y duró hasta el siglo XVIII. También hubo epidemias y enfermedades, como le dije, y es que quedaban en ese momento debían a que no había manos de obra para trabajar, es decir, no, si los, como decía ahorita, si los indígenas no tenían agua, no tenían nada para poder sobrevivir, ¿cómo podían trabajar? Eran obligados, eran explotados a ese trabajo fuerte y duro. La movilidad del siglo XVIII, de la inmovilidad del siglo XVII al dinamismo del siglo XVIII. Cuando inició el proceso de división de la isla de Santo Domingo, al oeste la adquirieron corrientes de capitales franceses que lo permitieron el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, la parte de la española no ocurrió con la misma suerte, pero inició en el siglo XVIII y eran tan precarias que siguió en el siglo XVII. Es decir, que la actividad económica y la movilidad de la sociedad siempre estuvo en miseria, nunca mejoró. En conclusión, la importancia del carácter histórico del profesor Juan Bosch también es importante saber quiénes fuimos y quiénes somos. El autor plantea que la historia dominicana tuvo mucho fracaso, pero no obstante se toman en cuenta los fracasos que tuvo, sino la forma en cómo estamos viviendo hoy día. También el autor analiza sus acontecimientos históricos desde la perspectiva de la sociología marxista, orientada en la lucha y la división social de clases. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte.